Ya lo pusimos. Gareth. Entonces, el asunto es de que ahora vemos en el capítulo 14 de Apocalipsis, como dice, yo voy a proceder a leérselo de la Biblia, de la versión de Jerusalén. Entonces vamos a ver aquí, en el capítulo 14, en el verso 6, nos dice: luego había otro ángel que volaba del alto del cielo y tenía una buena nueva eterna que anunciar a los que están en la tierra, a toda nación, raza, lengua y pueblo. Decía con fuerte voz: temed a Dios y darle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adorar al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales de agua. Y un segundo ángel diciendo: cayó Babilonia. El tercer ángel, verso 9, dice: un tercer ángel le siguió diciendo con fuerte voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y acepta la marca en su frente o en su mano, tendrá que beber también del mismo furor de Dios, que está preparado puro en la copa de su cólera. Será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles, delante del Cordero. Podemos ver cómo podríamos entender este capítulo 14, verso 6. No lo podríamos entender porque ahí hace alusión a una cierta marca de una bestia. Ya lo saben ustedes, han oído hablar de profecías con un servidor, con el pastor Bor, con el pastor Bullón y con otros grandes predicadores que son grandes. Yo no soy un gran predicador, pero sí lo he mencionado. Y para entender eso necesitamos entender en primer lugar que en Apocalipsis 13, quiero leer esto como una introducción de un servidor para que podamos entender el tema de esta tarde. El tema va encauzado a que al entender los eventos, nosotros no durmamos. Al entender estos eventos que estamos viendo y que vamos a dar repetición, es que no nos durmamos en nuestros laureles, como decimos, dice el dicho: crea fama y échate a dormir. No es eso. Ahora es cuando más debemos estar despiertos y ávidos por estudiar la palabra, pero también estamos estar bien atentos a los eventos que están pasando, porque nos puede coger desprevenido esta situación. En el nuevo orden mundial, en primer lugar, necesitamos pensar como la Biblia nos guía, ya que no debemos guiarnos por el mundo secular, porque el mundo secular puede decir muchas cosas y dice muchas cosas. Las iglesias protestantes dicen muchas cosas, pero recuerden que hay millones de gente que están prefiriendo entender como ellos piensan, como sus pastores, sus iglesias les dicen. Estoy hablando de las iglesias nominales y como la iglesia católica. Pero ¿estarán preparados ellos para recibir el asunto de la marca de la bestia? Pues en primer lugar, ellos, si con este asunto de la vacuna, es lo que yo estaba hablando la semana pasada, si con este asunto de la vacuna, al imponerla de esa forma, como la están imponiendo, no trabajas si no te vacunas, pues en esa misma forma están ellos dándonos a entender que cuando venga la ley dominical, así va a ser igualito. La van a imponer, es una forma anticonstitucional, por eso no van a atacar los legisladores para que puedan darles ellos el poder otra vez a la primera bestia, porque recuerden que en el Apocalipsis 3 se está hablando de una primera bestia que sale de la tierra, del agua, del mar, otra bestia segunda que sale de la tierra, y luego de esta misma bestia que sale de la tierra hace una imagen de la primera bestia que sale del agua, y esta bestia que sale de la tierra usa su poder para que pueda ellos hacer lo que dice la bestia y se les va a imponer a la gente una marca. Entonces, de ese modo, en estos eventos, así como lo planteé ahorita, necesitamos entender que este nuevo orden mundial va encaminado a eso, lo podemos ver. Si están imponiendo a la fuerza que usted se vacune, porque es una pandemia, porque en primer lugar, todos deben vacunarse para que todo pueda pararse el virus, según ellos. Imaginen ustedes, la ley dominical va a ser de esa misma manera. La van a imponer de esa forma. Esta ley va de acuerdo a que tú debes de guardar un día de la semana como día de Dios. Debes dejar de trabajar un día, pero también se va a imponer al mismo tiempo con esa ley dominical una legislación que ustedes y yo nos van a prohibir trabajar en sábado, descansar en sábado.
nos van a obligar a trabajar en sábado. Entonces, esas dos cosas atacan primeramente al sello de Dios, que es el sábado, como señal, y ponen en vigencia que el primer de la semana está encima del sábado, porque lo dice la iglesia. Pero para lograrlo, así como voy a presentar este modo, lo que tenga que ver con esto después, vamos a ver los símbolos de la espada. La bestia de Apocalipsis 13, del 1 al 10, representa el mismo poder del cuerno pequeño del capítulo 7 de Daniel. ¿Recuerdan? Son las mismas secuencias, la misma secuencia y cadena profética. Nos está presentando la primera bestia de la que sale de la tierra, Apocalipsis 13, son las primeras bestias en su conjunto que están en Daniel 7. Por eso dice que tiene boca de león, garras de oso, cuerpo de leopardo, etcétera, y que tiene 10 cuernos, al igual que las bestias de Daniel 7. Es la misma cadena profética. Y para entender esto del capítulo 13 de 1 al 10, nos da esas tres razones. La bestia de Apocalipsis 13 en el mismo plano de la cadena profética de Daniel 7. La bestia de Apocalipsis 13 es lo mismo que las bestias de Daniel 7, lo que estoy leyendo, o sea que representa a los reinos de Daniel 7. Las acciones de la bestia, o sea, características, son las mismas características, en este caso acciones, que tienen el mismo cuerno pequeño en Daniel 7. Este mismo poder gobierna el mismo periodo de tiempo. En el capítulo 7 del cuerno pequeño, 7 de Daniel, el cuerno pequeño tiene su poder, lo ejerce de una manera tremenda y terrible, que dice que iba a destruir a los santos del Altísimo por un tiempos y la mitad de un tiempo. Que si nosotros vemos un tiempo se refiere a un año, así como Nabucodonosor en el capítulo 6 dice que él se le quitó el poder de estar entre los hombres y estuvo 7 tiempos en el campo comiendo hierba como los animales y le creció el pelo, las uñas y todo. 7 tiempos iba a estar ahí, dice la profecía. Y 7 años estuvo Nabucodonosor en esa situación. Al cabo de los 7 años, al cabo de los 7 tiempos, volvió a su trono. Entonces, este mismo poder, el capítulo 13, dice que va a gobernar, se le dio el poder para gobernar 42 meses, que dice Apocalipsis. Pero acá dice un tiempo, un tiempo, que si vemos que es en años, al igual que la rotación de la Tierra, no concuerda porque nuestro año son 365 días por año, y mucha gente ha querido explicar esta profecía de acuerdo a nuestro calendario, el cual es incorrecto porque los judíos, recuerden que tienen son 360 días por año su calendario. Entonces, porque recuerden que antes del diluvio la Tierra era un círculo perfecto alrededor del Sol y tardaba 360 grados, una circunferencia perfecta para dar la vuelta al Sol en un año. Pues ellos siguen teniendo el mismo calendario. Y ese calendario lo usamos porque Daniel era un judío y él escribió de esta manera y la visión se le dio a él en ese mismo orden profético, en ese mismo orden del tiempo de los judíos, del calendario judío, y consta de 360 días. Por lo tanto, debemos entender que iba a ser tiempo, la mitad de un tiempo son 360 días y por año. Pero es un tiempo y la mitad de un tiempo, entonces es un año, 360 más 720, etcétera, etcétera, nos viene a dar, con esos 3 tiempos y medio, nos viene a dar exactamente 1260 años, que son los 42 meses que habla Apocalipsis, que la bestia iba a actuar. Entonces gobierna el mismo periodo de tiempo. La otra parte es que la bestia estaba libre, pero que iba a ser llevada al cautiverio. ¿Cuándo fue y cuándo pasó? La bestia, la primera bestia que se refiere a Apocalipsis 13, es la misma cuarta bestia, cuando después, recuerden que las bestias les entregaron el poder uno tras otro, en el capítulo 7 de Daniel. La cuarta bestia terrible, soberanamente fuerte, era el Imperio Romano, pero cuando viene el Imperio Papal, cuando se divide Europa, se divide el Imperio Romano en Europa en el año 476, queda en realidad claro que
este poder allí se le libera. ¿Cuándo se le libera? En el año 538. Se le libera y por fin viene a ser el líder mundial, que lo que hemos visto a través de 1260 años que duró el poder, la hegemonía del poder de Roma. Esos 1260 años que duró el poder de Roma papal, debemos ver que es allí en ese tiempo, es cuando se le dio libertad de actuar, y se le dio libertad de actuar conforme a lo que decía. Así dice que iba a hablar palabras contra el Altísimo, etcétera, etcétera. Y su tiempo iba a ser de 1260 días o años. Se le llevó al cautiverio, cierto. ¿Cuándo? Cuando dice Apocalipsis, dice que se le dio, que una de las 7 cabezas iba a ser herida como de muerte. Como de muerte, mas no de muerte total, sino como de muerte ahí. ¿Por qué? Porque fue llevada al cautiverio cuando se le quitó el poder. ¿Cuál era el poder que manejaba la iglesia, que manejaba el papado durante 1260 años? Era el poder secular, el poder civil. Por lo tanto, él fue libre desde el 538, Clodoveo la libera, empieza a resurgir fuerte el cuerno pequeño, que en este caso es el papado, y en ese tiempo de 1260 años, al ser liberado, obró con libertad. Pero en 1798 se lleva al cautiverio cuando se le quita el poder. Berthier llega a Roma, allí el Vaticano, la Basílica, y estaba celebrando su cumpleaños el Papa, le quita la corona y dice, tu poder se ha acabado. Y se lo llevan preso, y en el año de 1799 muere en Francia el Papa. ¿Quién le quitó el poder? El mismo poder que le dio la libertad de actuar, que fue Clodoveo, o el rey Clovis, que así le llamaron también, de Francia. También Francia, por medio de Napoleón Bonaparte, le quita el poder. Ahí es donde es llevado al cautiverio que habla Apocalipsis. Entonces, en el punto número 5 dice que la bestia que estaba sana iba a recibir una herida de muerte, que es la que estoy hablando ahorita. O sea, con la espada. ¿Cuál era el poder que le dio la libertad, que le dio el poder para actuar y hacer como quiso? Fue la espada. ¿Y qué significa la espada? La espada es lo que diga aquí abajo que están leyendo, o pueden ir leyendo. La espada es el poder civil con la que actuó Roma durante 1260 años. Ellos reclaman que ellos nunca mataron a nadie. Pues no matarían a nadie ellos, pero sí hicieron todo lo que quisieron hacer cuando usaron no nada más al poder que ellos tenían como religiosos, sino que también pudieron influenciar y pudieron meterse y pudieron hacer como quisieron con los poderes civiles, con los reyes de la tierra. Al grado, recordemos cómo a Segismundo influenció mucho el cardenal Antonio, que en ese momento estaba trabajando con él, lo llevaban al sínodo y le dijeron que no tenía por qué honrar el salvoconducto que le había dado Segismundo allí en Constanza, en Alemania, en aquel tiempo, en el año de 1300, cuando murió este Juan Hos, influenciaron en él, le dijeron que le quitaran el salvoconducto. Fue cuando lo tomaron y lo apresan, y después de meses que lo torturaron, bueno, no lo torturaron, sino que lo dejaron casi morir de hambre, y salió muy mal, muy mal, estaba muy enfermo, y Juan Hos lo juzgaron, y ahí mismo lo condenaron a la hoguera, y se lo dieron al poder civil, que en este caso lo ejercía Segismundo, que no tiene nada que ver con el papado, pero influenciaron en él y mataron a Juan Hos, lo quemaron vivo. Por cierto, murió cantando Juan Hos. Podemos ver entonces que la espada que usó y que durante 1260 años que tuvo el poder, es la espada, es ese tipo de espada. Hay 2 símbolos en la Biblia, 2 símbolos que podemos entender de la misma espada. Una espada, como dice Efesios, el capítulo 6, verso 17, dicen que la espada es el Espíritu Santo. Dice, que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, que es la que la iglesia enseña. Pero ¿cómo la usa la iglesia? La iglesia debe usar esta espada enseñando y predicando el evangelio. Dice en Hebreos capítulo 4, verso 12 y 13,
que cuando la usamos, dice la palabra de Dios correctamente, esa espada penetra hasta lo más profundo y nos disciernen los pensamientos, etcétera. Es la palabra de Dios, la Biblia. Pero está el otro símbolo, que es la espada, cuando se refiere al poder civil, que se usa para castigar las violaciones de orden civil. Ese poder es el que el papado usó para castigar a aquellos que no pensaban como ellos y que no creían en las doctrinas y prácticas que usaba la iglesia en aquel tiempo, y usaron el poder civil para castigar, obligar a todos aquellos que les llamaron ellos herejes. Hay dos formas de ver lo que dice la espada, pero no siempre dice que la espada es la espada de Dios, es la palabra de Dios, no. A veces va a entenderse que usan el poder civil. Y es cierto, porque desde que en el año 538, cuando Clodoveo le dio el poder, durante 1160 años usó el poder civil para sojuzgar a todo el mundo entonces conocido, y a los reyes de la tierra los sojuzgó, los sometió y hizo lo que quiso. Cuando se le quita el poder, ¿qué es lo que se le quita que parece como de muerte, esa herida de muerte a una de sus cabezas, que se refiere al papado? Esa herida como de muerte es cuando Napoleón le quita el poder. Sí, en el año de 1797 comienza la guerra civil en Francia, ¿verdad? Etcétera. En 1798 estaba en su apogeo, el año siguiente se acaba, pero también se le acabó el poder al papado. Y desde entonces, de 1798, cabalmente, como la profecía dice, que iba a tener el poder durante 1260 días o años en este caso, que son proféticos los días, iban a usar ese poder civil. Ya desde entonces a la fecha, no están usando ese poder la iglesia del papado. ¿Por qué? Porque el papado estaba esperando, ha estado esperando por tanto tiempo, ellos mismos lo han declarado. Por eso ahora se maravillan que los mismos luteranos, que los mismos protestantes fueron a firmar un papel con ellos de concediéndole derechos y concediéndole, no tanto como los derechos, sino concediéndole que ellos también cedían al ecumenismo. Eso es lo que estaban cediendo ellos en ese movimiento ecuménico, que los dirigentes y líderes cristianos fueron a firmar con Francisco. No hace mucho de esto, ya los hemos platicado otras veces. En ese sentido, estamos viendo que está retomando el poder, pero ¿cuándo va a ser cuando va a retomar el poder? Bueno, cuando el poder que estamos viendo aquí, el poder de la primera bestia es lo que está refiriéndose. Ese poder, que es la espada del poder civil, la vuelva a obtener para poder tener lo que ellos quieren, es cuando se va a imponer una ley dominical. Cuando llegue ese momento, a ese estado de cosas, van a usar, ¿a quién van a usar? A la segunda bestia de Apocalipsis, pero la segunda bestia de Apocalipsis simplemente antes de darle el poder, primeramente va a usar a los poderes cristianos. ¿Quiénes son estos los poderes y los líderes cristianos? Que ellos son la imagen de la bestia, es el falso protestante, es el falso profeta que habla Apocalipsis. Ese falso profeta no es otro más que los falsos protestantes que se unen en un punto común de doctrina con la Iglesia Católica, que es en este caso la ley dominica, es el adorar a Dios el domingo y la inmortalidad del alma. Se unen todos ellos para atacar al sábado y decir a los hombres que no es posible que ellos, algunas personas como los judíos, como los adventistas del séptimo día, estemos predicando en pro del sábado, cuando el Francisco, el Papa, está abogando y diciendo que debe ponerse un día de descanso para salvar el calentamiento global, que no produzca más, porque la familia debe estar junta, etcétera, etcétera. Está usando argumentos poderosos para que puedan todos los reyes de la tierra entender esto, presidentes, los gobiernos, puedan entender que si todos nos unimos en un punto común para que la tierra descanse, pero tienen que hacerlo en un día. Ya lo oí hablar a este hombre y leí su bula, o sea, su carta personal, y dice bien claro que debe ser un día que todo el mundo debe guardar. Y él, por supuesto, no se refiere al sábado, se refiere al domingo.
Por eso vemos que a identificar en pleno estos eventos, entenderlo, que primero viene la primera bestia, surge una segunda bestia, esta segunda bestia hace una imagen de la bestia y hace una marca, y le da el poder a la primera bestia. Cuando suceda eso, es lo que estamos esperando ahorita en la ley dominicana. Que quede claro esto. Para entender esto es necesario que sigamos leyendo en nuestras casas e investigando acerca del Apocalipsis 13 sobre qué es la bestia. En primer lugar, hay 3 puntos claves para entender que en primer lugar se menciona la primera bestia, se menciona su imagen, se menciona su marca. Hay que saber entender y explicar estos símbolos, porque no podemos entender el mensaje de San Ángel si no leemos primeramente el capítulo 14, verso 6, que se refiere a que la predicación del evangelio, que no acepten la marca de la bestia, porque la bestia va a poner una marca. Y lucidaba así el asunto, entonces sí me expliqué, yo creo que sí, pero vamos a ver que estamos, en estos eventos, nos estamos poniendo en realidad en peligro. Los cristianos hoy en día no se están dando cuenta que cuando un gobierno protestante sacrifica sus principios, que la han hecho una nación libre e independiente y por medio de medidas legislativas, introduzcan a la Constitución principios que propagan las falsedades y los engaños papales. Están sumiendo al país en los horrores romanos de la Edad Oscura, haciendo una imagen de la bestia de la Edad Oscura. Los Estados Unidos van a hacer una imagen de lo que fue la bestia. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando ya repito, ¿cómo va a suceder? Traducido el asunto como debemos entenderlo, es que el papado está trabajando tan fuerte en este nuevo orden mundial para que puedan hacer lo que ellos quieren, imponer una ley dominicana. Para lograrlo, necesitan un poder civil muy fuerte. Están trabajando con Estados Unidos, porque en Estados Unidos es donde hay la mayor cantidad de iglesias fuertes, poderosas, como son las iglesias protestantes. Todos ellos están unidos en un solo punto común de doctrina. Todos ellos guardan el domingo y la Iglesia Católica guarda el domingo. Al firmar el papel del movimiento ecuménico, que se unen para adorar a Dios en una sola dirección, en una sola doctrina, no hablaron ahí del domingo, pero con ese fin que la Iglesia Católica está haciendo. Recuerden que ellos mismos han dicho que han estado con ansiedad, así dicen, con ansiedad han estado esperando el momento cuando vuelvan a tener el poder. ¿Quién se los va a dar? Pues simplemente se lo va a dar la segunda bestia, que es Estados Unidos, pero Estados Unidos, para hacer eso logra una imagen. ¿Pero cómo lo va a lograr? Si la Constitución impide en la primera enmienda que se le hizo de que ustedes y yo podemos creer y podemos hacer y expresarnos como nuestra conciencia lo dice y buscar el lugar y modo de vivir felizmente. Eso es lo que dice la Constitución, que cada uno de sus ciudadanos tiene el derecho. Pero ellos no necesitan quitar esa parte. A un momento dado, hace muchos años, yo pensé que iban a hacer una enmienda a esa enmienda para que pudieran hacerlo constitucionalmente. No necesariamente tiene que ser Constitución. Los últimos eventos de los últimos años me han indicado, a mí y a otras personas que investigamos, nos han indicado que no necesariamente van a quitar o a poner una enmienda sobre la enmienda o van a cambiar la Constitución. Simplemente la Suprema Corte de Justicia, que ahorita son 3 judíos, la mayor parte son católicos y un protestante que va a salir. Están haciendo eso de la Suprema Corte de Justicia. Los legisladores ponen esto y lo voy a demostrar. ¿Se acuerdan ustedes con el asunto del presidente Bush? ¿Se acuerdan? Derrotado por algo. Pero la Suprema Corte se junta para decidir y ellos dictan que es George Bush, hijo, el que debe ser el presidente. Por una orden, y que no lo dicta la Constitución, lo dice una orden de la Suprema Corte de Justicia. Y lo ponen por 2 términos, lo ponen como presidente de los Estados Unidos. En este modo también van a hacer lo mismo
la Suprema Corte de Justicia, los legisladores lanzan esa ley dominical, la Suprema Corte de Justicia dictará que se debe guardar, que se debe hacer para que toda unidad y concierto en el mundo, primeramente en Estados Unidos y después del mundo, y eso lo va a decir los Estados Unidos aquí nada más, pero de aquí dice Leon White que va a salir para todo el mundo. Entonces en Estados Unidos se pone, haciendo que entonces la segunda bestia que representa Estados Unidos, al hacer esa imagen de la bestia, ¿y cuál es esa imagen de la bestia? Pues son esa imagen la forman las iglesias protestantes, que se dicen protestantes, por eso se le llaman la Biblia falso profeta, porque están profetizando falsamente, y sin embargo están haciendo lo mismo que hace la iglesia católica. Creen lo mismo que la iglesia católica, en cuestión del dominio y de la inmortalidad del alma. Eso es lo que están haciendo la imagen de la bestia. Pero la imagen de la bestia no es Estados Unidos, no es otras cosas como yo he oído últimamente en la iglesia, por el Señor estaba oyendo. A veces no tenemos en claro cómo están las cosas, pero estoy diciendo aquí claramente, como dice Elena de White, y como dice las profecías y los grandes teólogos, todos coincidimos en una cosa, que la imagen de la bestia la forman los protestantes de Estados Unidos, las iglesias fuertes protestantes, la forman porque si dicen protestantes contra la iglesia católica por el asunto de las imágenes, pero guardan el domingo al igual que aquellos. Estados Unidos, perdón, y el papado está contentísimo con eso, porque ya dieron un paso agigantado para volver a tener el poder, la espada del poder civil, que es la que se le quitó el poder, y eso es cuando entonces en una de las cabezas de esa bestia de Apocalipsis 13 fue sanada. ¿Cuándo fue ser sanada? Cuando se le dé otra vez el poder. Y está pronto a darse. Tal vez ustedes y yo lo podemos ver, que se va a dar pronto. Se está dando pasa gente, no sé. Pero aquí miren, para muestra un botón. Hoy en día muchos grandes líderes mundiales que se presumían protestantes, como era Tony Blair, el primer ministro de Inglaterra, fue el líder de la iglesia anglicana también, y Newt Gingrich, el líder de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, era bautista, y los dos se unieron y comulgaron con la iglesia católica. Ya se han estado uniendo en la iglesia romana porque están viendo que está recobrando su poder. Dicen, el papado ha cambiado, no tenemos que temer. Miren cómo la iglesia de Roma lucha por los derechos humanos de los homosexuales y sus matrimonios, por la vida, por los pobres, por la moral de la sociedad. Y ahora Francisco con el asunto del cambio climático y el calentamiento global, todo, dicen ellos, está cambiando la fisonomía, está cambiando el parecer de la iglesia de Roma. Están encantadísimos con ellos. Bueno, así es, ¿verdad? Pero nosotros tenemos, de acuerdo a estos eventos, lo dije a grandes rasgos y rápido para que ustedes puedan entender una realidad. La realidad es que estamos teniendo estos eventos ya en puerta. Yo no quiero decir con extremismo ni con fanatismo que ya el año que entra o el mes que entra. Pues yo no lo sé, pero que se está dando, tengamos cuidado con eso. Simplemente, como le dije al principio, tenemos que empezar a ver con sinceridad, con temor de Dios, bien instruidos, bien estudiados, pero ahora nos falta una cosita que ustedes y yo necesitamos hacer para tener que estos eventos, aunque se dieran mañana, no nos cojan desprevenidos. Para la iglesia del séptimo día se puede decir que el pastor de la iglesia, por sus títulos, es calificado para llevar en el derrotero de la vida cristiana a la congregación de Dios. Sin embargo, el liderazgo en la iglesia se ve afectado. ¿Por qué? Desde la cabeza, dice Elena de White, de la coronilla hasta los pies, el pueblo de Dios sigue sufriendo. Tal es el pueblo, tal es el sacerdote. Quiere decir que el pueblo está así porque el sacerdote está así ahora. Yo no estoy hablando mal en contra de los pastores, este tema juntamente con los eventos que acabo de relatar. Esto es para ustedes y para mí, como líderes de la iglesia, que el pastor, ustedes, en este caso, ¿quiénes son los que cuidan de la iglesia?
Y los pastores hacen su esfuerzo, hacen su trabajo. Si no lo hacen, van a dar cuenta. Yo no estoy hablando, ni quiero hablar mal de que se preste como estoy hablando mal de los pastores. No. Esto se refiere a que en la iglesia se ve una gran escasez en el liderazgo de consagración de parte de tanto del pastor como de los hermanos. Y aunque el pastor esté consagrado y el pastor está haciendo quiere hacer las cosas bien, los mismos líderes de la iglesia, los que tienen el liderazgo de la junta directiva, todos ellos, los ancianos, los diáconos, los que tienen un cargo importante en la iglesia para dirigir la iglesia, no están haciendo su trabajo de esta manera. ¿Por qué? Porque no están consagrados a Dios. Por eso yo conozco ya varias iglesias hoy en día que me ha tocado últimamente ver. La junta directiva, nomás porque una hermana y un hermano son los que ahí, según ellos, son los que dirigen la iglesia, que son los meros líderes, y sentirse como ufanos, muy mucho orgullosos, aunque les pregunten y aparenten mucha mansedumbre, están haciendo lo contrario. Les nota una falta de consagración tremenda y una ignorancia teológica y una ignorancia eclesiástica que no pueden con ella, pero eso sí, influyen tanto para salirse con la suya. Y por eso muchos hermanos están saliendo de las iglesias. Por eso muchos hermanos, en lugar de que las iglesias crezcan, decrecen. Ya no es tanto del pastor el problema, porque el pastor llega a la junta y al ver que los hermanos, los líderes, se están dando sus agarrones o no se ponen de acuerdo, pues el pastor hace su trabajo, él es pastor de la iglesia y punto. Usa su título y se acabó. ¿De quién es el problema? Pues de los líderes de la iglesia. Y a esos, ustedes y yo tenemos que tener en cuenta estas cosas. Ya no está el pastor, a veces pobrecillo, ni tiene problema, no tiene ni como dice el dicho, vela en el entierro, o sea, no tiene la culpa. Sin embargo, ¿verdad? Al no poder hacer mucho porque la junta es la que manda, el pastor simplemente se queda callado. Entonces, hay una gran falta de consagración, honestidad y sinceridad de parte de los líderes y caciques, que yo les llamo así en la iglesia, que lamentablemente las iglesias no crecen por causa de eso. ¿Por qué? Porque hay una gran falta de consagración, dice aquí. Hay una falta de devoción, una falta de oración, hermano. Estas tres cosas, 3 puntos son importantes que ustedes y yo entendamos en esta tarde como discípulos de Cristo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, acuérdense que les dijo al Señor, a los discípulos, orad sin cesar. ¿Y por qué les dijo orad sin cesar? Porque los discípulos no oraban como debía ser. Acuérdense que en 2 ocasiones el Señor les pidió que oraran con Él, pero se durmieron. En ambas ocasiones se durmieron. En una fue en el monte de la transfiguración, y si hubieran estado despiertos orando con el Señor, hubieran oído y hubieran después escrito en la Biblia las palabras que tuvo Moisés y Elías con el Señor Jesús, pero como humanos, y que el Señor Jesús los entendió de todas maneras, se durmieron. Y eso, ¿por qué se durmieron? Pues porque les ganó el sueño, el mundo. Así de simple. A nosotros que no nos gane la tibieza, ni el mundo, ni en eso, porque necesitamos, como líderes de la iglesia, de un modo u otro, ustedes y yo somos líderes, tenemos que consagrarnos a Dios, ser más devotos, y tenemos que estar en más oración. ¿Qué significa consagración? Vamos a ver. En primer lugar, vamos a ver algunas definiciones para que podamos entendernos a nosotros mismos. Yo venero. Una ocasión yo le dije, ¿por qué ustedes, si ustedes dicen que la Virgen existe, y por qué la adoran? Dicen, nosotros no la adoramos. Me dijeron así en la iglesia católica. Nosotros no la adoramos, simplemente la veneramos. Y en ese juego de palabras disfrazan la actitud de tenerla como una intercesora y como una redentora de la humanidad. En la iglesia católica si la tienen a la vez. Pero si vemos nosotros, ¿qué significan estas definiciones? Fíjense cómo juegan con nosotros a veces, con los feligreses. ¿Qué significa venerar? Significa respetar en sumo grado
a alguien por su santidad o por su edad. Y ya recuerden que hay una palabra muy común que dice venerable anciano, o sea, un anciano respetuoso, respetable. Aquí seguimos diciendo por su dignidad o grandes virtudes. O sea, veneración es respeto, pero respeto en sumo grado, en un grado muy alto, reconociendo la dignidad de la persona. O que esa persona representa algo, en este caso los sacerdotes, ¿verdad? Por eso se les llama eminencia, excelencia, por eso se les llama padre, o se les llama curita. ¿Pero qué quiere decir curita? ¿Saben qué quiere decir curita? Es una blasfemia bien grande. Curita viene le llaman curita, ¿no? Porque viene del griego curious, pero la palabra curious, ¿sabe qué quiere decir? Señor. O sea, lo están comparando con el Señor Jesús. Y por eso lo veneran de esa forma. Antes le besaban la mano, ahora ya no se dejan besar la mano, pero no porque no quieren que lo reconozcan su dignidad, sino porque no quieren que los contaminen. Por esa razón. Pero de hecho, ellos quisieran que les besaran todo el tiempo la mano. Consagración. ¿Qué significa consagración? Es la acción y efecto de consagrar. Pero consagrar, ¿qué significa? Caminar y estar junto con lo sagrado, junto a lo sagrado. Y sagrado es digno de veneración por su carácter divino o por estar relacionado con la divinidad. Eso es consagración. Eso es consagrar. Enoc caminó con Dios. ¿Y qué dice caminó? Estaba junto a lo sagrado. ¿Junto a qué? A Dios, a la divinidad, a Dios mismo. Eso significa consagración. Eso significa que ustedes y yo estamos en la clase, no me cabe la menor duda, caminamos con Dios. ¿Somos perfectos? No, pero estamos caminando con el Señor, de un modo u otro. ¿Por qué? Porque somos sinceros y estamos aprendiendo, instruyéndonos y estamos en el camino. Pero de imperfectos, pues más que ustedes soy yo, más imperfecto que ustedes. Pero sí les puedo asegurar que yo estoy en ese caminito caminando. Con mis defectos, con mis pecados, lo que sea, estoy luchando, estoy trabajando, estoy caminando con Dios. Porque yo ya no, aunque me gusta el rock and roll que yo tocaba, me podrá gustar, pero no voy para con el rock and roll y no lo uso para el mundo, ni voy al mundo. ¿Sí me explico? Necesitamos entendernos en ese aspecto y que entendamos que caminar, consagrarse a Dios no significa que usted ya va a ser perfecto. Significa que usted va en ese camino de perfección. No significa que lo es. Ahora, eso es para que nos animen, pero tampoco para que seamos de esos relajaditos, personas que se relajan y dicen, al fin que estoy en el camino, y dale. No, no, no. Me estoy refiriendo que estamos buscando a Dios para que nos cambie, ¿cierto? En ese sentido. Devoción. ¿Qué significa devoción? Devoción es amor, veneración, o sea, respeto, fervor religioso, que la pasión a la persona que le gusta la religiosidad. Es una práctica piadosa que no es obligatoria. Es una inclinación, afición especial, es prontitud con que se está dispuesto a dar culto a Dios y a hacer su santa voluntad. Eso es devoción. La oración, recuerden, ya lo he dicho, explicado muchas veces qué significa orar. Significa hablar, palabras con que se ora, con que se habla, y generalmente son sujetas a una fórmula establecida por una liturgia o el culto a Dios. Pero ¿saben qué? El rezo es una cosa, pero es aprendida. Es una fórmula que se aprende y dale. Y bueno, una repetición tremenda. Como recitar, exacto. Eso es rezar, una recitación de algo aprendido. No. Oración, que estamos hablando aquí para estar caminando con Dios y que Dios me use, me llegue a mi vida, es necesario que yo entienda qué significa que yo debo orar diario con Él. Este momento es para que ustedes y yo entendamos que si bien es cierto, hace falta de consagración en la iglesia por parte de nosotros, los líderes de la iglesia, es cierto. Nos hace falta devoción, pues aquí explico lo que significan esas palabras para que ustedes entiendan qué nos hace falta para en este camino de discipulado, para que ustedes entiendan por qué debemos buscar almas para Dios. Propósito de estudio de un pastor de oración. Este asunto es
¿cómo les diré? De un modo u otro nosotros, el pastor no está todo el tiempo con la iglesia, y menos si tiene un distrito, tiene otra o dos iglesias más y tiene que repartirse. ¿Quiénes quedan a cargo de la iglesia? Los líderes de la iglesia. Ellos son los pastores de la iglesia. Queramos o no reconocerlo, son pastores sin título, tal vez no fueron a un seminario, pero pastorean la iglesia. Sí, el anciano. Ahora, los ancianos no hacen su trabajo porque lamentablemente no están instruidos. Podrán ser sinceros muchos que yo conozco, pero no saben más porque no los instruyen. Y ahí es donde entra, ahora sí, la negligencia de los pastores, que no instruyen. Esa es la realidad. Tampoco estoy criticando a nadie en personal y tampoco estoy criticando a los pastores. Estoy diciendo que que los pastores realmente su negligencia se hace ver cuando no instruyen correctamente a los miembros de la iglesia que tienen un cargo o responsabilidad en la iglesia, para que la iglesia, cuando ellos no estén, pueda seguir marchando. ¿Cuál es el propósito del pastor de oración? Eso precisamente, llegar a entender la diferencia que significa de un pastor consagrado y su vida a un pastor consagrado que no es consagrado, y el resultado será que el rebaño se dispersará. ¿Por qué? Vamos a ver. Elena de White dice, no es más necesario nada es más necesario en la obra que los resultados prácticos que produce la comunión con Dios. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es la oración que usamos, que decimos, hay que orar sin cesar? ¿Por qué dijo el Señor que debíamos orar sin cesar? ¿Alguien me puede decir de la clase? No quiero preguntarle específicamente a alguno, pero si alguno sabe, dígame por favor. Es que en todo momento tenemos que estar en comunión con Él, platicando con Él. ¿Alguien más? A pesar de la situación. Sí, pero ¿alguien más? ¿Sí me entendió la pregunta? ¿Cuál fue, José? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Alguien más? La pregunta, hermano, no le escucho bien. Nosotros, la diferencia que existe, para ponerlo de este modo, la diferencia que existe, ¿por qué la iglesia se dispersa? ¿Por qué la iglesia no avanza? ¿Por qué la iglesia? Porque los dirigentes, decía yo, no nos estamos consagrando a Dios. El pastor nos está instruyendo. El resultado es que el rebaño se dispersa. ¿Cuál sería para nosotros, dice Elena White? Nada es más necesario en la obra que los resultados prácticos que produce una comunión con Dios. Y la pregunta fue, ¿qué significa el orar sin cesar? ¿Por qué razón Cristo Jesús dijo que debemos orar sin cesar? ¿Por qué? Significa que oremos en todo tiempo porque somos frágiles y tentados a fallar, ¿no? Perfecto. Bueno, las dos respuestas de José y la de Eric están perfectas. Aún así necesitamos un poquito más de onda. Es estar en constante, es una conexión constante con Dios. ¿Y en qué sentido conexión, Alba? Que dependemos de Él. Algo más. Dependemos de Él y que estamos... se me fue la palabra, espérame. Fíjense cómo dice. Nada es más necesario en la obra que los resultados prácticos que produce la comunión con Dios. ¿Qué significa orar sin cesar? Al respecto de esto. ¿Qué es? No. Lo que dijo Alba, conexión, pero llevado a un término más íntimo. Quiere decir que necesitamos estar en comunión con Dios. Una persona que está en comunión con Dios, inmediatamente lo primero que hace es poner a Dios en primer lugar y sus cosas, todo lo que concierne lo relativo a Dios. La iglesia,
su palabra, platicar con él todos los días, hablarle a otros de Cristo. Eso es comunión con Dios. La oración no nada más es la llave, dicen muchos hermanitos que les encanta orar, que yo conozco, les encanta orar, hasta tienen una hora de poder que le llaman, y que está bien que lo tengan. Entonces tienen esa. Yo les he preguntado, ¿y qué significa el orar? Oh, dice, es la llave que abre el corazón de Dios para nosotros. De repente sí, porque Elena White habla de esa llave, pero Elena White lo lleva en otro sentido más amplio. No nada más se quedan para abrir la llave en el corazón de Dios, no. Sí es cierto que es la llave, pero la llave para que no nos oiga Dios, no. Están equivocados en ese aspecto los hermanos y hermanas. Es la llave que abre para que yo pueda entrar con Dios en comunión, estar en íntima relación y en pleno coloquio cada vez que hablo con Dios, en pleno coloquio. Recuerden que Moisés en ese coloquio que estuvo con el Señor en el monte y que bajó con el rostro brillando, fue porque estaba en plena comunión con Dios. El orar diariamente, Cristo Jesús se refería a orar sin cesar, les dijo, estén en comunión con Dios, quiéranse estar, deseen estar con el Padre todos los días, a toda hora, porque eso es lo que van a hacerles fuertes a ustedes. Así como Moisés bajó con la gloria que se le miraba y que no lo podían ni siquiera mirar al rostro, cada vez que nosotros estemos en oración, quiere decir que hemos perdido mucho tiempo en la tierra. Miren, en la iglesia se ha perdido mucho tiempo. En el sentido de llenar un calendario por año para cumplir en el año eclesiástico. Que yo digo que está muy bien, porque hay que tener actividades de la iglesia. El problema es que estamos tan enfrascados en eso que hemos perdido los otros dos puntos tan importantes de la predicación del evangelio. ¿Y cuál es? En primer lugar, tener esa plena comunión con Dios, que al fin y al cabo al individuo es lo que lo hace crecer. Y la otra que lo va a hacer crecer también, unido a la comunión con Dios, es el hablar y a instruir a otros del evangelio, con el evangelio. No hay de otra. Si nomás nos arrodillamos para orar, para pedir así alguna cosa, salud o algo que indiscutiblemente lo hacemos y que es bueno también, el problema es que no es ese. Cristo Jesús sabía muy bien, y se lo voy a explicar de otro modo para que porque Elena White también lo dice, no nomás yo. Elena White dice que todos los días el Señor Jesucristo, todos los días temprano, iba a arrodillarse con el Padre, estar en comunión con el Padre, para tener fuerzas para su ministerio, y que cada día le preguntaba a Dios cuál es mi trabajo para hoy. Y cada día, dice Elena White, el Señor, el Padre Celestial, le decía lo que había que hacer ese día. Por eso el Señor Jesús llegó a decir, bástenle a cada día su afán. Entonces, la comunión con Dios es tan sencilla como simplemente el querer hacerlo. Entonces, quiere decir que no nos han instruido muy bien al respecto de eso. Nomás se nos dice, hay que orar, hermanos, hay que orar, y creemos que en la iglesia a veces tenemos momentos de oración y todo, que son buenos. A lo que se refiere aquí, hermanos, lo que se refiere a la Biblia, al Señor Jesús era, ten comunión con Dios todos los días, platica con Él. En ese platicar de 5 minutos, 15 minutos, algunos hasta 20 minutos están ahí platicando con Dios en un coloquio pleno, que la persona por eso tiene poder. Hay pastores que por tanto evento, con tanta cosa que hacen, pero descuidan la oración personal con Dios, o sea, la comunión con Dios. Yo no me estoy hablando de arrodillarme a orar 10, 15 minutos diariamente, en la mañana o en la noche o a mediodía a veces, porque a mí me agarra sentado en el carro cuando estoy en la calle, pero sí les puedo asegurar que no hay nada como sentarme con el Señor o arrodillarme con el Señor y estar platicando con Él. Y si le mira, Señor, pues yo la mera verdad sí soy así, porque no te lo puedo ocultar. Yo así platico con Dios, pero la verdad es que me cuesta mucho trabajo porque soy muy orgulloso.
yo tengo esta soberbia, mira a mí, y luego aparte de todo, me gusta aquello, me gusta eso, y ¿cómo le puedo hacer? Yo necesito tu fuerza. Y allí es donde empieza esa comunión con Dios. Y ahí es donde Dios actúa, ¿no? Y me empieza a decir, oye, pues si estás entendiendo que necesitas, pues hace eso, yo te voy a ayudar. Y entonces ya me levanto y digo, el Señor me va a ayudar, yo no puedo solo. Y esa comunión con Dios es la que nos hace ver a nosotros de una manera diferente la vida, que sí puedo hacer las cosas como Dios pide. ¿Me explico? Ahí está la clave de la consagración y de la devoción. Entonces, la devoción es dedicarse a eso, buscarlo, y solita la consagración va a surgir cuando tenemos plena comunión con Dios. No se les olvide lo que estoy diciendo. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Están de acuerdo? O nomás hablo y no me... Sí. Amén, amén. Ok, gracias. Por lo menos dos me contestan. Esto impartirá al pastor un poder mayor que lo que yo le estaba diciendo. Esto lo dice Elena White. Esto impartirá al pastor un poder mayor que el que procede de su predicación. No debe permitir que se le prive de ese poder. La comunión con Dios, volvemos a ver lo que le estoy diciendo, no estoy inventando yo. La comunión con Dios por medio de la oración y el estudio de su palabra no debe descuidarse, pues en eso radica la fuente de su fortaleza. Ningún trabajo para la iglesia debe ser más importante que esto. Un pastor de oración es una persona que pasa tiempo en la presencia del Padre Celestial, buscándolo y escuchando su deseo para la iglesia. ¿Cuál es el deseo de los líderes de la iglesia? Desarrollar un cargo, nada más su cargo, que se debe de ver, porque la iglesia no está, sería el deseo de consagrarse, ¿verdad? O sea, yo no conozco el corazón de cada uno, yo sí. Pero creo que la iglesia es el termómetro, es el parámetro para ver por qué no está sucediendo una explosión demográfica en la iglesia. ¿Por qué no están viniendo almas a Cristo? ¿Por qué no se están bautizando? ¿Cuántos hermanos están instruyendo a otros? No sé, hay demasiadas preguntas en mi cabeza al respecto. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, hoy en día es muy difícil ganar, o sea, traer almas para Cristo, es difícil. No van a entender de buenas a primeras. Yo simplemente ayer estaba yo diciendo, el viernes, sí, ayer, saben que yo hago Uber últimamente, de hecho, para ganar algo de dinero. Y entonces se subió un muchacho de 31 años de edad, que yo lo vi, parecía que tenía 18 años, un lepillo ahí, un lepe, jovencito, pero ya tiene 31. Dice, no, y es que tengo un DUI, pero estoy tomando Uber, me quitaron la licencia. Ya me empezó a decir, no, pues es que soy muy mujeriego, ya tuve una mujer con 2 hijos y ya me metió a echar support, y a la otra también, y ya tengo una baby con ella, y ya también me dejó. Y ¿por qué te dejaron? Pues por mujeriego y por tomar, pero bien sincero el muchacho. Al término de la plática, ya cuando llegamos a su lugar donde lo iba a dejar, me pidió el teléfono. Después de que yo le estuve diciendo que le ofrecí darle estudios bíblicos. Y yo no le ofrecí mi teléfono porque no se debe. Pero yo digo, los estudios bíblicos, yo doy estudios bíblicos. Me dice, ¿el Señor me aceptará así como soy? Le digo, sí. Ya salió y me pidió el teléfono. Ya son 4 personas que me han pedido el teléfono para continuar estudiando con él. 5 con una muchacha que tiene problemas con su matrimonio. ¿Se fijan bien? Hay gente que Dios espera que ustedes y yo, cuando tenemos contacto con ellas, los traigamos a sus pies. Y solamente va a suceder cuando ustedes y yo tenemos comunión con Dios y pensamos como Cristo. El pensamiento de Cristo es salvar al ser humano. Ustedes también deben tenerlo. Ningún trabajo para la iglesia debe ser más importante que esta cosa, ¿eh? Y la iglesia va a crecer. La iglesia adventista va a crecer. Un pastor de oración, un líder de oración, una hermana de oración,
Encuentra la dirección no en los seminarios más recientes, o sea, en los eventos que hacen de la iglesia de instrucción para los ancianos, instrucción para los directores de escuela sabática, instrucción para los diaconisas. No va a encontrar una dirección buena ahí. Lo van a encontrar a través de la oración y comunión con Dios. Como líderes, yo aquí puse pastores, porque esto es para enseñar a algunos ancianos y pastores algunas cosas. Que yo luego instruyo a algunos. Entonces, la oración dice, nos debe sostener, nos debe mantener. El ministerio se basa en la condición espiritual de sus líderes. Ahí vamos entrando en materia. ¿Quiénes son líderes? Miren, Erika es una gran líder de la iglesia. Parece que no, pero es una gran líder. Yo pues lo puedo decir de ella, de Alba en la iglesia, olvídense. Entonces, estoy hablando de personas con líderes de la iglesia. Alba es una persona magnífica, que hace su trabajo muy bien. Todo lo que hace lo hace muy bien, con mucho ánimo, mucha pasión. Y cuando no sabe algo me pregunta, o pregunta a alguien más, etcétera. Pero hace eso. Erika es una persona, ahora ya es una flamante locutora de Radio Adventista de Los Ángeles. Así que, ven, hay gente que nos dedicamos a Dios, ¿no? El ministerio, hermanos, no se basa en la condición espiritual de sus líderes. O sea, que parecen bien. No. Su devoción a Cristo y lo que fluye de esta devoción determina la eficacia de su ministerio. Líderes, ¿y de por qué son tan buenos líderes? Y lo que hacen produce el efecto necesario porque esa devoción con Cristo la tiene. Para que el ministerio de los líderes de la iglesia sea bendecido y eficaz, debemos mantener una relación sana con nuestro Señor. Allí Toñito, este hermano Antonio Puedo, él tiene esa calidad, esa cualidad. Y al rato no me extrañaría ya verlo en la iglesia, trabajando y haciendo la de anciano o de alguna cosa, un líder espiritual que va a ayudar a la iglesia. No me extrañará verlo pronto ahí en eso. Porque tiene esa cualidad que yo le miro. Así que, qué bueno, ¿no? Es necesario tener estas cosas. Nos hacemos responsables, hermanos, como líderes, ante Dios, de llevar a la iglesia en ese feliz camino de comunión con Dios. No debemos hacer nuestro trabajo en forma independiente. Debemos depender de nuestro Señor Jesucristo en primer lugar y de uno y de otro. El cristianismo no es un deporte individual o un deporte para espectadores, sino que es un esfuerzo de equipo en el que formamos un solo cuerpo y una fuerza para un solo reino. Entonces, la iglesia va a progresar, la iglesia local va a progresar siempre y cuando ustedes y yo, en primer lugar, estemos con el Señor, dependiendo de Cristo. Que aprendamos a depender de Él, no tanto del trabajo, del patrón. Por eso me metí a Uber, ya no quise hacer otras cosas. ¿Por qué? Porque el trabajo, el horario y todo eso, aquí a la hora que quiero me voy, a la hora que no quiero ir no voy, pero a mí, alguien me pide un estudio bíblico, a la hora que sea estoy ahí. Y el trabajo no me la va a impedir porque soy independiente del mundo, pero soy dependiente de Cristo. Ustedes también pueden hacer lo mismo. Vayan a manejar Uber, dedíquense a Dios. Bueno, cada quien, ¿verdad? Es un comentario. Debemos cultivar una vida de oración personal. El mayor enemigo de la vida de un líder de la iglesia, del pastor de oración, es su propia falta de disciplina. ¿Cómo somos? Disciplina es enseñanza. Y disciplina es acción. Entonces, me estaba platicando esta Alba de su hija que está en los Marines y dice que ella comenta que está duro el asunto del entrenamiento, pero en la guerra, cuando hay guerra, están en la línea de fuego, pues tienen que aguantar no nada más el equipo que traen, sino que el entrenamiento que tuvieron les va a servir para que no sucumban ante el enemigo. Entonces, nosotros también aquí esa disciplina la tenemos que tener. Para que no sucumbamos ante los enemigos del diablo, los enemigos de Dios, que es el diablo, sus ángeles, y los humanos que no quieren aceptar las cosas de Dios. Para que no caigamos, no nos derroten,
tenemos que estar bien apercibidos. Tenemos que estar bien sabidos y sabedores de lo que estoy diciendo, lo que estoy creyendo. Y también de una plena dependencia de Cristo. De lo contrario, esa disciplina que no nos alcanza para más, nos va a derrotar. ¿Cómo nos disciplinaremos? Pues simplemente recuerden, estudiamos su palabra todos los días, orando, estar en comunión con Dios todos los días, yendo a visitar a otros, a enseñar a otros. Ahorita con la pandemia, pues por teléfono, aunque sea, pero hay que conectar a otros. Y no dejar de asistir a la iglesia cuando se pueda, cuando la pandemia nos deje. Pero también está por Zoom. Entonces, si no es por Zoom, si no es por el Facebook, por lo que sea, conéctense con la iglesia. No seamos negligentes y de repente, ¿verdad? Yo conozco muchos hermanos que ya ni siquiera por Zoom se reúnen. Están muy acomodaditos ya. Esa es la excusa que tienen ahora. Porque cuando hago de la oración una prioridad, mi ministerio florece. Cuando olvido la oración o la pongo en segundo plano, y yo me refiero a la comunión con Dios, estoy estresado y me vuelvo ineficiente e ineficaz. La oración es una fuente de fortaleza del ministerio. Libera el poder de Dios en nosotros y de nosotros hacia los demás. Ya aquí entraríamos hablando de otras cosas, pero la semana que entra continuaremos con esto. ¿Ok? Continuamos con este punto de las bestias, los eventos, cómo nos vamos a, en la semana que entra, primero Dios, vamos a ver cómo nos vamos a, les va a gustar porque va a ser una forma un poquito más amplia de cómo nos vamos en estos eventos, cómo nos vamos a prepararnos. Es la primera parte que vamos a tener, y otra parte de consagración, porque como directores de grupos pequeños, instructores de otros, disciplinadores de otros, necesitamos tener. Así que recuerden la clase, las 2:30. Bueno, la semana que entra, si la pudiéramos tener, ustedes y yo, me podrían acompañar ustedes a esta clase a las 4:30 de la tarde, la próxima semana. ¿Sí me podrían ayudar? Yo sí. Les voy a decir por qué. Porque voy a dar una clase precisamente a algunos líderes de todo esto que estamos platicando, pero un poquito más profundo se lo voy a dar allá esa clase. Voy a dar una clase, pero me toca estar ahí a las 3 de la tarde. ¿Quieren que lo hagamos a las... yo estaría aquí de regreso a las 4:30, más o menos. Empezaríamos a las 4:30, ¿sí? Está bien. Doctor, está bien. Sofía, Alba, Toñito. Sí. Ok, Erika, acompáñenme el grupo, por favor, la semana que entra. A las 4:30 la semana que entra me conecto. Esa va a ser nomás la única vez, por favor. ¿Ok? Sí, pues. Ok. Okay, perfecto. Entonces la semana que entra continuamos. Ha sido un verdadero placer tenerlos a todos. Oro por ustedes todos los días. Que Dios les dé el Espíritu del Señor. Gracias, Sofía, porque gracias. Te pudimos conectar desde el principio, porque ya ves que ahora sí, ni tengo mis problemas todavía, pero qué bueno que estás allí. Sigues en la brega, Gracias. ¿no? Porque pues de eso se trata, ¿verdad, Sofía? De eso se trata. Sí. Así que adelante, Erika, muchas gracias por su apoyo. Y ya saben, mañana les espero en el programa. Lulu, gracias, Alba. Hermano Tomás, Feliz semana a todos. feliz semana a todos. Gracias a ti, Rafa. Feliz semana. Dios les Feliz bendiga. semana. Doctor, un placer. Bendiciones para todos. Buenas Feliz tardes semana. a todos. Buenas tardes. Felicidades.